vamos a leer, voy a leer en la versión NBI. Mateo 5, del 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Padre amado, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú puedas atender esta súplica, Señor, que te hacemos, de tal modo, mi Dios, que tú puedas ministrar nuestro corazón. Señor bendito, necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, Dios mío, esta palabra que acabamos de leer. Sabemos, Señor, que es parte de ese maravilloso sermón que tú diste, esa enseñanza, Dios mío, a tus discípulos y a tus discípulas. Pero en esta mañana, Señor, un grupo de tus hijos, después de más de 20 siglos, tiene acceso, Señor, y tiene revelación a este momento y a estas palabras que tú dijiste. Señor, por favor, te rogamos, queremos entenderla. Queremos, Señor, obedecerla. Queremos, Padre mío, que pueda abrir este corazón que es tan incrédulo, es tan duro, Señor, es tan cómodo. De tal modo, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo propicie cambios en nosotros. Tú sabes, Dios mío, que mostramos siempre una imagen, una máscara. Y pareciera, Señor, que somos muy religiosos, muy espirituales. Pero eres tú, Señor, dice tu palabra que eres tú quien pesa el espíritu del hombre y de la mujer. Y que tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, habla a nuestra vida. Señor, en tu infinita sabiduría, decidiste que viviésemos en este tiempo. Señor amado, y no solo eso, sino que además nos amaste, nos escogiste, perdonaste nuestro pecado, Señor. Permítenos entender el propósito de ello, Señor, en lo que hoy día vivimos. De tal modo, Señor, de que nuestra propia vida, nuestros propios actos, nuestros propios dichos, nuestros propios pensamientos te honren y te glorifiquen con una vida santificada, Señor. Padre mío, gracias por estar acá. No permitas que nada ni nadie estorbe, Señor, la exposición y la lectura y la meditación de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una enseñanza de Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte. Jesús está hablando a los suyos, está hablando a los suyos. Está hablando a los suyos. Esta no es una palabra, ¿verdad?, para el mundo entero y para los hombres o mujeres de buena voluntad, ni para que las sociedades tengan mejores relaciones. Está hablando a los suyos, está hablando a sus discípulos, está hablando a aquellos que han entregado su vida, aquellos que han quebrantado y humillado su vida delante de Él, aquellos que han sido perdonados por Él, aquellos que han sido elegidos por Él, aquellos que creen, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y esto lo recalco definitivamente porque lo que hay implícito, ¿verdad?, en esta enseñanza de Jesús es santidad. Esta palabra de Jesús no está dirigida a los hombres, no está dirigida a los hombres casados, no porque diga adulterio, ¿verdad?, está hablando de hombres casados, no porque diga hombre que mira a una mujer, ¿verdad?, está hablando a los hombres. El énfasis de Jesús, ¿verdad?, está puesto
en aquello que sucede en nuestra vida cuando nuestro ojo, ¿verdad?, se permite mirar lo que no debe mirar, cuando nuestro ojo, ¿verdad?, y nuestro corazón se permite desear lo que no debe desear y provoca en nosotros lentamente una debacle, una tragedia. El domingo pasado estuvimos viendo, ¿verdad?, una carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, Efesios 4, del versículo 17 al 24. Y si usted se recuerda, ¿verdad?, dijimos cómo Pablo enfatiza, ¿verdad?, hasta la saciedad, incluso llega a ser majadero, en cada una de sus cartas respecto de los pensamientos y la relevancia de los pensamientos para vivir una vida en santidad delante de Dios. Y por eso que leíamos el domingo pasado, ahí en el capítulo 4, en el versículo 17, cuando Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. No vivan más con pensamientos frívolos. Y dijimos, para los que no vinieron el domingo pasado, que pensamientos frívolos, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra, al concepto que se usa en el griego cuando es escrita esta carta, se refiere básicamente a pensamientos huecos, a pensamientos vacíos, a pensamientos sin consistencia y sin sustancia. Y Pablo dice en esa carta, los que no creen en Dios tienen esa clase de pensamiento. Y no solo eso, sino que esa clase de pensamiento los lleva a cometer conductas, actos, hábitos, ¿verdad?, que son aborrecidos por Dios. Incluso, ¿verdad?, leímos en aquella oportunidad la descripción que hace Pablo. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Estoy leyendo Efesios 4, 18, versículo 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Es decir, la sensualidad que es incorporada a nuestra vida, a nuestra intimidad, porque nos permitimos alimentar nuestra mente con lo que no debiera ser. Y nos permitimos tener pensamientos frívolos, vacíos y huecos, superficiales, que finalmente nos llevan, ¿verdad?, a esta degradación y a vivir lejos de Dios, absolutamente lejanos de cualquier concepto de santidad. Lo que Dios está pidiendo en este tiempo, como siempre lo ha pedido, es santidad, pureza. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de pureza. Estamos hablando, ¿verdad?, de que nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros dichos, reflejen la obra de Dios en nosotros. Incluso en el pasaje del domingo pasado, Pablo lo dice expresamente, fíjense en el versículo 23, 22 y 23, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y fíjense después, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza, Ítalo, por favor, si tú me ayudas colocando los versículos, el versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La imagen, ¿verdad?, de esa nueva naturaleza, de ese nuevo ropaje, tiene que ver con la semejanza de Dios en justicia y santidad. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de pureza, lo que estamos hablando es que nuestra vida refleje de manera semejante, ¿verdad?, esa obra de Dios en nosotros, a Dios mismo. No es que seamos dioses. Ojo con eso, porque por ahí hay una doctrina que plantea derechamente, eso es una herejía, sino que una semejanza. Fíjense que este concepto que usa Pablo es el mismo que se ocupa en Génesis, cuando Dios crea al hombre y la mujer. Dice el capítulo 1 de Génesis que Dios los creó a su imagen y semejanza. Por consiguiente, el advenimiento de Cristo en nuestra vida, ¿verdad?, y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida,
no nos lleva a una religiosidad vacía, hueca, sino que nos lleva a una restauración similar, cercana a la que el hombre tenía en su relación con Dios en el huerto. ¡Wow! Imagínense eso. Aún hay en nosotros, ¿verdad?, manifestaciones carnales. Aún hay pecado, y por eso que la preocupación de Dios es: aléjense del pecado, no piensen como piensan los incrédulos, tengan cuidado como viven, tengan cuidado con las decisiones que toman. Porque ya se inició una obra en ustedes. Pablo dice: aquel que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios inició una obra en ti. No lo puedes notar, no lo puedes ver, no eres el mismo ni la misma. No piensas como antes, no hablas como antes. Algo comenzó Dios en ti y puso su Espíritu Santo en ti. Por eso que Jesús, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, Él dice: ten cuidado con lo que miras. Lo que plantea Jesús es la conexión que hay entre los ojos y el corazón. Para tener un corazón equilibrado, un corazón controlado y dominado, necesitamos dominar y controlar nuestra vista. Pero por eso que digo yo, ¿verdad?, esto es para aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios, porque ellos pueden y tienen dominio propio y tienen el poder de Dios obrando en sus vidas. Nosotros siempre anhelamos el poder de Dios en nosotros y quisiéramos tener poder, y muchas veces incluso miramos con nostalgia los milagros que se hacían en la iglesia primitiva. Nos encantaría, ¿verdad?, si hay una persona que es paralítica, que se pusiese de pie. Nos encantaría resucitar, ¿verdad?, a un familiar nuestro que se murió, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando es el poder de Dios en nosotros para vencer el pecado y para vivir en santidad, para ser capaces, ¿verdad?, de llevar nuestro cuerpo, para ser capaces de llevar nuestra intimidad en obediencia a Dios y vivir la pureza, la santidad. Por eso que Jesús, ¿verdad?, es tan radical en lo que Él enseña. Jesús dice: sáquense el ojo, córtense la mano. Pero obviamente no es en el sentido literal, sino que Jesús está hablando de la radicalidad que debe haber en nosotros precisamente para permanecer, vivir, crecer y desarrollarnos en una vida en santidad, en una vida de pureza. Por eso que Él plantea, ¿verdad?, esta tentación que surge de mirar, de desear aquello que no es nuestro, que no nos pertenece. Lo que hace Jesús es recordar, ¿verdad?, el mandamiento que aparece en los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 20. Si tú revisas Éxodo capítulo 20, ¿verdad?, en el versículo 14, aparece, y en el versículo 20, un poquito más adelante, aparece mencionado, es el séptimo y el 10º mandamiento. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, entre otras cosas. Éxodo capítulo 20. Pero lo que hace Jesús es ir más allá. Porque increíblemente los fariseos en la época de Jesús creían que por no haberse acostado con una mujer o haber tenido relaciones con una mujer, ellos cumplían el mandamiento. Pero Jesús plantea, ¿verdad?, la realidad de lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer cuando accedemos a esa sensualidad. Y hoy tal vez más que nunca, la iglesia de Dios se ve enfrentada absolutamente al desafío de tener que tomar decisiones drásticas para permanecer en santidad. Nunca en la historia del hombre había ocurrido lo que ocurre ahora, por ejemplo, y perdone que use esta palabra, con la magia de las comunicaciones. Con estas redes, ¿verdad?, que transmiten información, imágenes y un cuanto hay. Que nosotros como iglesia de Dios debiéramos tener cuidado, porque también son oportunidades para compartir el Evangelio. Yo estoy usando el WhatsApp. A algunos de ustedes les llega un devocional, ¿no es cierto? Estoy mandando un WhatsApp. Tenemos que aprovechar.
pero también ser absolutamente sabios y entender que por ahí entra. Yo el domingo pasado hablé in extenso de las famosas teleseries. Yo escuché la prédica y dije, voy a decirle a los hermanos que yo sé que también hay periodos para divertirse. Yo no vivo colgado en el techo, ¿verdad?, todas las 24 horas en reflexión permanente, no. Es bueno divertirse, compartir con la familia. Lo que hay acá, ¿verdad?, es una reflexión personal, ¿verdad?, sincera, de saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En el contexto de la obediencia y de la búsqueda de Dios. Por eso que la enseñanza de Jesús es absolutamente perentoria y le dice a los suyos, cuidado con tu corazón, cuidado, ¿verdad?, con aquello que tú anhelas y deseas, cuidado con tus pasiones, cuidado en cómo alimentas tu interior, porque el corazón se descontrola, de tal modo que si tú tienes una debilidad, tienes que tener la sabiduría para cortar, para rechazar, para detener, porque de lo contrario no vas a poder entrar al reino de los cielos. Por eso que vivir el Evangelio es una permanente lucha. Y a pesar de que conocemos a Cristo, y a pesar de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y a pesar de que conocemos su palabra, todos los días y todo el día estamos frente a nuestras pasiones y deseos. Y muchas veces cometemos el error, ¿verdad?, de creer que son los tiempos de Dios. No sé si le ha pasado a usted. Desobedecemos a Dios, caemos en pecado, nuestra vida se destruye, pasa el tiempo y volvemos donde el Señor nos restaura, nos perdona. Y nosotros concluimos, es el tiempo de Dios. Como si Dios hubiese querido que nosotros pecásemos, como si Dios hubiese querido, ¿verdad?, que nosotros nos apartásemos de Él, para que en su tiempo, no es así. Llega a ser tan devastadora, ¿verdad?, esta sensualidad en nosotros. ¿Saben lo que es sensualidad, no? Lo busqué en la Real Academia. Es la propensión, es decir, la tendencia para vivir exacerbadamente los placeres a través de los sentidos. O sea, sensualidad no solo tiene que ver con sexo, sino que tiene que ver con todo aquello que nos reporta, ¿verdad?, exacerbadamente, exageradamente, dependientemente, como adicción, ese placer que llega a través de nuestro sentido y que embota nuestra cabeza y que distorsiona absolutamente nuestra realidad, nuestro mundo interior. Por eso que la sexualidad está ocupando un lugar importante. Porque si hay algo en nosotros que tiene una fuerza devastadora, es la sexualidad. Y Dios nos diseñó con esa sexualidad precisamente, ¿verdad?, para preservar la especie. Pero también nos dio la bendición del placer, porque está dentro del diseño de Dios el placer, pero para vivirlo, ¿verdad?, en ciertas condiciones y en cierto contexto. ¿Cuál es el contexto? El matrimonio. Si usted lee, ¿verdad?, Cantar de los Cantares, usted puede solazarse con ese diálogo que hay entre esposo y esposa. En el capítulo 7, ¿verdad?, el esposo disfruta a su esposa, disfruta de los pechos de su esposa, disfruta, ¿verdad?, de los muslos de su esposa, disfruta del ombligo de su esposa. Y su esposa, ¿verdad?, afirma categóricamente, dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo soy de mi esposo y conmigo disfruta. Porque el sexo es una bendición de Dios. El placer sexual es una bendición de Dios que genera y crea intimidad en la relación de pareja. No es solamente, ¿verdad?,
el propósito de la procreación, como algunos creen, sino que también está la bendición de fortalecer la intimidad, porque si una pareja se fortalece precisamente en ese juego, en esa intimidad, y cuando no tenemos esa intimidad, nuestra relación se debilita. Y aparece, ¿verdad?, en nosotros estos deseos que son mal habidos y que generan espacios que pueden ser verdaderas derrotas para nuestra vida. Dios todo lo hizo bueno en gran manera, con propósito y con orden. Aleluya. Y cuando Jesucristo viene a nuestra vida, ¿verdad?, esa presencia de Dios que restaura, empieza a colocar las cosas en orden. Porque lo que hay implícito en ello, ¿verdad?, precisamente es llevar al hombre a esa relación original que tenía con Dios allá en el huerto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue Satanás y el pecado, ¿verdad?, que distorsionó y que obstaculizó y destruyó esa relación. Por eso que cuando viene Cristo, este mensaje de redención y esperanza, todo se restablece. Y una de las cosas que debiera restablecerse es nuestra sexualidad. Por ejemplo, Dios trae bendición y trae orden también. Por eso que Jesús es categórico y lo que plantea derechamente, ¿verdad?, es esa ventana que muchas veces nos permitimos abrir. Este fue un tema que conversamos el miércoles con los varones. Por eso es importante que tú, hombre, vengas los miércoles. Hoy día, ¿verdad?, vivimos una cultura extremadamente sensual, extremadamente sensual. Hasta en el celular, ¿verdad?, llega información. Y esto es un problema no solo para el hombre, porque nuestra mirada es machista. Es un problema a todo evento que afecta incluso a nuestros niños. Muchos de ellos erotizados y violentados. Y eso transgrede y daña la pureza a la cual Dios nos ha llamado. No estoy hablando de ser mojigatos, queridos, porque aparece este discurso humanista, ¿no? Este discurso posmoderno, de que aquí hay un conservadurismo, ¿verdad? Son mentes pacatas. Esto no corresponde a la libertad de expresión, a los derechos, ¿verdad? Versos, engaño, mentira, diabólica, de Satanás, que quiere destruir tu vida. Y quiere destruir tu vida a través de tu relación con Dios, a través de tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, ¿verdad? De tal modo que tú te empiezas a prostituir. Y lo que usa Pablo, ¿verdad?, que para algunos puede ser una exageración, es la verdad, porque el hombre y la mujer se va degradando. Ya nada le avergüenza, dice Pablo. Nada le avergüenza. Y eso lo podemos comprobar, ¿verdad?, en lo que ha sucedido en nuestra sociedad. Hoy día no nos avergüenza, ¿verdad?, lo que hace 20 años sí nos avergonzaba. Y hoy día rasgamos vestidura por cosas que estamos viendo y que se están aprobando, pero les aseguro que en 20 años más eso ya va a estar absolutamente digerido por nosotros. Y cuando digo digerido, ¿verdad?, me estoy hablando de que aceptado. Por eso que es tan radical Jesús. Extremadamente radical. Porque lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad?, es nuestra destrucción y nuestra ruina. La Biblia tiene numerosos casos de hombres que vivieron esta experiencia y que después de haber tenido una relación íntima, maravillosa con Dios, se permitieron tomar malas decisiones, domingo pasado, malas decisiones y sucumbieron. Por eso que yo decía el domingo pasado, nos encantaría que viniera Campanita, ¿no es cierto?, de Peter Pan, y que nos cambiara mágicamente, nos tocara la cabecita, ¿verdad? Pero no es así. Lo dijimos el domingo pasado, esto es parte de una lucha. Por eso que Jesús dice, córtate el ojo, sácatelo, tíralo, córtate tu mano. Una vez más, al igual que Pablo,
Jesús nos hace protagonistas de decisiones. Nosotros siempre le echamos la culpa al mundo y le echamos la culpa a los demonios, ¿no es cierto? Cuando llegamos a las 3 de la mañana, así, arriba de la pelota, ¿no? Llegamos con la corbata toda desarmada, con ruch aquí en la mejilla. Mijita, ahora por mí, porque los demonios no me dejan. Satanás es homicida, es ladrón y es mentiroso. Y ha querido, ¿verdad?, enlodar la creación de Dios, porque todo lo quiere destruir. Todo lo quiere destruir. Usted ha visto, yo siempre saco este ejemplo, perdónenme, ha visto, ¿verdad?, la actitud de los hombres, nuestra actitud, en los cafés con piernas. Un café cortado. No, pero la postura del hombre frente a la señorita, ¿no es cierto? Un hombre poderoso, conquistador, ¿no? Que se siente absolutamente halagado porque la señorita, ¿verdad?, lo seduce. Sabemos cómo comienza, pero nunca sabemos cómo termina. Y esa realidad no solo la vive el hombre. Los niños, los jóvenes, las mujeres casadas, solteros, porque nuestra cultura es sensual. Y nos arrastra a vivir, ¿verdad?, esta plenitud a través de los sentidos. Incluso en nuestro culto a Dios, lo dijimos el domingo pasado, en nuestra manera de expresar nuestra espiritualidad, lo vinculamos con nuestros sentidos. ¿Se acuerdan, no? La iglesia, el culto es hermoso porque la alabanza fue maravillosa. Me sentí bien, me sentí como transportado al cielo. Dios está aquí. Pero de esa forma no se vive la santidad. Miren, yo quiero contarles el caso de un hombre, Salomón. Un hombre absolutamente destacado, un hombre bendecido por Dios, un hombre admirado. Y quiero que abra su Biblia en Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículos 7 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a leer del 7 al 14. Yo lo voy a leer en la versión NBI, que está aquí adelante, gracias a Ítalo. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tanta riqueza y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Fíjense, este es el momento maravilloso, ¿verdad?, en que Salomón le pide sabiduría a Dios para gobernar su pueblo. ¿Se imagina si todos nuestros primeros mandatarios y nuestros políticos, ¿verdad?, le pidieran sabiduría a Dios para legislar y para gobernar? ¿No es cierto? Sería maravilloso, ¿no? A propósito del funeral de don Patricio Elwin,
hizo uso de la palabra el presidente de un partido, no voy a decir su nombre, pero una de las primeras cosas que dijo cuando ocupó el podio, yo no soy hombre de fe, dijo. Fue lo primero que dijo. Yo no soy hombre de fe. Y lanzó su discurso. Qué triste, qué ignorante, qué desastre. Porque lo que vemos en la palabra de Dios, y no quiero que usted piense que yo discrimino, ¿verdad? Y que soy absolutamente injusto, es que la dimensión y el potencial, ¿verdad?, que el hombre y la mujer tienen y que Dios le dio y le otorgó allá en el huerto, en el Edén, ha sido distorsionado, ha sido prostituido, ha sido corrompido, porque en el corazón del hombre y de la mujer ha entrado ese pecado, esa sensualidad, sobre todo en nuestros tiempos. Aquí tenemos el caso de Salomón. Fíjense que Dios se contenta. Fíjense que dice el versículo, no sé si se dio cuenta, el versículo 10, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Al Señor le agradó, es decir, le llamó la atención. Salomón tomó una decisión. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo, no? Cuando Jesús lo ve en el camino. Y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras más fuerte gritaba, Jesús, lo hacían callar. Shh, cállate, cállate. Pero él sabía, ciego, ¿verdad?, que era su oportunidad porque Jesús iba pasando en Jericó. Y Jesús lo escuchó y lo mandó a buscar. Y cuando estuvo frente a él, la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Por eso que este diálogo de Dios con Salomón está en ese mismo contexto. Y cuando nosotros de alguna forma somos encarados por Dios, ¿qué quieres que te haga? Aflora en nosotros la petición que se ha construido a partir de lo que hay en nuestro corazón. Y en el caso de Salomón, ¿verdad? Señor, quiero sabiduría para poder gobernar. Y Dios le dice, mira, la verdad, me encanta, me alegra lo que me pediste, me encanta cómo estás pensando, porque ni siquiera me pediste riqueza, ni siquiera me pediste poder, no me pediste influencia, esa influencia para derrotar a tus enemigos, sino que tú me has pedido. ¿Habrá estado campanita ahí y habrá tocado la cabeza de Salomón? Pues bien, este mismo hombre, Salomón, abra su Biblia ahora en Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes 11 del 1 al 8. Primera de Reyes capítulo 11 del 1 al 8. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguros les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. El mismo rey, aquel que había tomado una decisión tan
tan hermosa, pero permitió la sensualidad, el gustito, y dejó que a su corazón y a su vida íntima entrara ese pecado. Y se desvió, se pervirtió, se fue. Incluso él mismo sacrificó a ídolos. Por eso, queridos hermanos, que estamos hablando de algo serio, que compromete nuestra vida, la pureza de tu corazón, la santidad de tu vida, es algo deseable para Dios. Y esa pureza y esa santidad de tu vida tiene que ver con decisiones drásticas. Hoy día a lo mejor estás haciendo, y desde hace un tiempo, algo que ya debieras haber cortado hace mucho tiempo. Estás mirando, ¿verdad?, algo que ha contaminado tu corazón desde hace mucho tiempo y ya ni siquiera te estás dando cuenta del daño que te está provocando. ¿Ha visto esto en los niños, no? Cuando los niños son expuestos a estos monos animados, ¿cómo empieza a cambiar la conducta de ellos, no? ¿Lo han visto eso? Hoy día manejamos nosotros una serie de teorías, ¿verdad?, pedagógicas, educativas, estas nuevas orientaciones psicológicas que se han introducido, ¿verdad?, en los colegios y que muchas veces, ¿verdad?, afectan la relación padre o madre-hijo, en la disciplina, por ejemplo. Porque todo de alguna forma apunta a nuestra intimidad y nuestro corazón. Por eso que Jesús dice, cuidado, cuidado cómo alimentas tu vida íntima. Cuidado lo que tú escuchas. Cuidado lo que miras. Porque eso va socavando tu espiritualidad, va socavando tu pureza, va socavando, ¿verdad?, tu relación, tu santidad, tu intimidad con Dios. Y eso de por sí, ¿verdad?, le incorpora al hecho de vivir el Evangelio a lo que es una lucha. ¿Saben por qué? Porque de lo que está hablando Jesús es lo que se llama en un lenguaje un poco más elegante, teológico, es mortificación. Porque estamos hablando de placeres gratos, ¿o no? Por supuesto. Son muy agradables. Satanás sabe eso, nuestro cuerpo sabe eso. Y por eso que de alguna forma se transforman en un problema serio y nos desbordan. No podemos vivir esta santidad si es que no cuidamos nuestros pensamientos, nuestros ojos. Fíjense que el hombre, ustedes se acuerdan de Job, ¿no? ¿Se acuerdan de Job? Están acá, ¿no es cierto? Sí. Miren cómo Job, ¿verdad?, entendió esto. Ahí en el capítulo 31 de Job, fíjense en lo que dice Job en el versículo 1. Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, fíjense el versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo. Job está hablando, ¿verdad?, en el versículo 1, de que él hizo un pacto con sus ojos de no mirar a una mujer virgen. Él toma esa decisión porque sabe el riesgo, y por eso que él es capaz de decir, ¿verdad?, en los versículos que leí a continuación, es capaz de decir, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, eso no me ocurrió. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, versículo 6, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Yo hice un pacto, yo no decidí no mirar.
Y porque decidí no mirar, ¿verdad? Mi corazón no va detrás de mis ojos. Yo no tuve ninguna vinculación con mujeres extrañas. Señor, soy íntegro delante de ti. Lo que está haciendo Job acá es defenderse, ¿no? Porque él estaba sufriendo. Pero él lo que está diciendo, ¿verdad? Es que él se dio cuenta que uno de sus problemas, él se dio cuenta que uno de nuestros problemas son nuestros ojos. Esta no es una sesión de biología, ¿verdad? Ni de medicina. No es para que después nos echemos colirio en los ojos. Sino para que entendamos lo que significa permitir la influencia en nuestra vida de aquello que nos enreda, de aquello que nos confunde. Por eso que Job dice que lo que en definitiva le permite controlar su corazón es más bien el control y el pacto que él hizo con sus ojos, de no permitir esa influencia que podría haber llevado su alma. En el fondo Job dice, yo debería haber merecido el castigo si me hubiese pasado esto, pero no me pasó, Señor. Delante de ti soy íntegro porque yo hice un pacto con mis ojos y ese pacto con mis ojos me ha permitido no ir detrás de mi corazón, no ir detrás de una mujer. Eso está diciendo Job. Muchas veces nosotros tenemos una mirada del Dios del Antiguo Testamento como un Dios cruel, ¿no es cierto? Cuando Dios le pedía a Israel que arrasara con la ciudad de los enemigos, de los filisteos, de los moabitas, destruyera a sus dioses, arrasara con las personas. Uno dice, oye, este Dios cruel. Pero miren, yo les quiero llevar, nada más para ir concluyendo, algunos pasajes donde se nos muestra la razón, ¿verdad?, que Dios tenía. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 6. Deuteronomio 7, del 2 en adelante. Lo voy a leer ahora en la NBI. Deuteronomio capítulo 7, del 2 al 6. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado, está hablando de las naciones que estaban en Canaán, y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión, ni les tendrás compasión. ¡Uy! Este Dios es un Dios cruel. Pero fíjense lo que dice más adelante. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Ese es Dios. Ese es el Evangelio. Santidad, exclusividad, gracia y misericordia, no para mirar por sobre el ojo, ¿no? Así como el fariseo, te doy gracia porque no soy como este. Cuando entró, no. Esa es la distorsión de la palabra de Dios. Lo que hay acá, ¿verdad?, es un anhelo y un deseo de Dios de mostrar a través de los suyos la verdadera vida. La vida abundante, mostrar la esperanza del cambio, mostrar la esperanza de la restauración, mostrar la esperanza, ¿verdad?, de que hay una vida distinta, de que se puede vencer la adicción, que se puede vencer la idolatría, que se puede vencer, ¿verdad?, todo aquello que estorba, ¿verdad?, y que perjudica mi corazón, que me aleja de Dios y me sume en la tristeza. Lo que hay detrás de esto son ídolos. Y cuando nos permitimos vivir en la sensualidad, lo que estamos haciendo es rendirle culto a ídolos. Y muchas veces somos nosotros nuestros propios ídolos, porque buscamos nuestra satisfacción personal. Y en el sexo es eso lo que pasa. Incluso, ¿verdad?, conversábamos el miércoles, yo puedo fornicar con mi esposa si es que en el momento mismo en que tengo intimidad con ella, yo estoy pensando, ¿verdad?, en las imágenes, en las películas, en las revistas pornográficas. Porque con mi esposa yo ya no tengo
ese momento que tenía antes. Entonces yo, buscando mi placer, reproduzco en mi mente. De tal modo que ese acto íntimo con ella, de entrega y de mutua satisfacción, el amor no busca lo suyo, dice Pablo en 1 Corintios 13, se transforma en algo pervertido porque en mi vida hay sensualidad. Que además yo me encargo de alimentar porque me provoca placer. Y después cantamos, ¿verdad? El día domingo aquí en la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar. ¿Anunciar qué? ¿Anunciar qué? Esto es exactamente lo mismo, ojo, esto es exactamente lo mismo que con el tema del perdón. Queremos hablar de Dios a otros, a nuestros vecinos. Queremos hablar de lo que el Señor hizo en nuestro corazón, pero no somos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Aún mantenemos en nosotros resentimientos en contra de nuestra suegra, en contra de nuestro cuñado. Hace como 5 años que no nos hablamos con el hermano o con la hermana, ¿verdad? Pero queremos hablar del perdón. Hermanos queridos, el Evangelio es algo serio. No es cultural, no es herencia, es negación, es resurrección, aleluya, es nueva vida, es esperanza, porque lo hace el poder de Dios y su Espíritu en nosotros. No quiero que nos vayamos de acá, ¿verdad? A pesar de que, además que está lloviendo, que nos vayamos así como que nos pusieron una mochila con piedra, ¿verdad? No. Porque la gracia y el amor de Dios está dispuesta. Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, ustedes antes vivían esta experiencia, pero les fue enseñado Cristo. Lo que pasa, queridos, es que tenemos que entender que vivir el Evangelio es decisiones permanentes y drásticas. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.